Bueno, perfecto. Pues buenas tardes. Si os parece, damos inicio a esta sesión. Bueno, primero agradecer a las personas que estáis aquí. Sé que hay una ponencia que quizás es un poco más interesante, ¿no?, que habla de financiación, y programarla a la misma hora, pues bueno, tiene sus consecuencias. Pero bueno, en primer lugar, pues agradecer a los que estéis participando tanto de forma presencial como virtual. Y agradecer también pues, a las 6 darnos la oportunidad de presentar los resultados de este proyecto que vais a ver hoy y que de alguna forma pues, constituye un ejemplo, ¿no?, de cómo los mecanismos de financiación a nivel europeo pues, pueden ayudar a comunidades, a regiones, a generar tangibles y que en este caso, como veréis, pues son tangibles muy interesantes a la hora de desplegar este nuevo modelo de atención no presencial. Pues bien, dicho esto, voy a pasar la diapositiva, no sé. Ahora, perfecto. Pues presentaré a los ponentes. Por un lado tenemos conectada a la doctora María Isabel Farfán, ella es responsable de políticas en la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales en DigiReform de la Comisión Europea. Tiene un doctorado en Ciencias Médicas y una maestría en Salud Pública, maestría y licenciatura en Economía. Y hasta 2017 fue experta en políticas en el Centro Belga de Conocimiento en Salud y se unió a la Comisión Europea en 2018. Ha estado ampliamente pues, involucrada en todo lo que es la reforma del sector sanitario. Tenemos también al doctor Juan Fernández Martín, él es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en gestión de calidad asistencial y en investigación sanitaria y actualmente jefe de Servicio de Investigación e Innovación del SESCAM. Tenemos también conectada de forma virtual a Yolanda Lupiáñez. Ella es ingeniera informática, MBA y tiene formación en gestión hospitalaria y de servicios sanitarios. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de la transformación digital para diferentes organizaciones sanitarias a nivel nacional y ha dirigido proyectos de sistema para la región de Cataluña. Actualmente es directora de transformación digital en Fundació TIC Salut Social, donde lidera proyectos de innovación digital en el ámbito de la salud y los servicios sociales. Y por mi parte, pues moderador de esta mesa, pero también participante como en una de las presentaciones. Mi nombre es Jesús Verdún, experto en e-salud en la Fundación TIC Salud y Social. Soy licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones y máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación. Con más de 10 años de experiencia nacional e internacional en gestión de proyectos, he desarrollado actividades de consultoría, gestión y actividades formativas enfocadas a la transformación digital del sector sanitario y actualmente estoy como responsable del modelo de atención no presencial Latitud, que es uno de los proyectos pues, que también ha recibido ayuda de la Comisión Europea y cuyos resultados pues, presentamos hoy aquí. Pues bien, habiendo presentado a los ponentes, la sesión de hoy pues, tendrá una primera bienvenida y una explicación del instrumento de apoyo técnico TSI por parte de María Isabel Farfán Camacho, que es, digamos, el programa que nos ha ayudado pues, a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña a generar los tangibles que os presentaremos hoy. Acto seguido, Juan Fernández nos explicará pues, las actividades y principales resultados en Castilla-La Mancha. Luego yo os hablaré pues, de los resultados relacionados con este proyecto de modelo de atención no presencial y finalmente pues, abriremos un turno de preguntas y comentarios. Yolanda también nos explicará algunas de las actividades que están relacionadas con este proyecto. Muy bien, pues doy paso entonces a María Isabel para que nos explique la presentación. Gracias, Jesús. A ver, desde acá no la veo. No sé si la tengas proyectada. Creo que no está proyectada, ¿no? Un segundo. Sí, en principio la deberíamos proyectar nosotros. Si no, si quieres la proyecto yo. Tal vez me dieron el mando, tal ¿Sí? vez. Vale. A ver, muy bien, la voy a poner en mi pantalla. Dame un segundo. Bueno, mientras... No. Muy bien.
Muy bien, pues voy a comenzar. Realmente es un placer poder compartir con ustedes los resultados de este proyecto. Lo que yo voy a hacer es presentarles el trabajo que se hace desde la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales, las posibilidades de financiación y cómo llegamos al proyecto que se va a presentar. La Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales se creó en el 2017 y el objetivo es apoyar a los Estados miembros para que puedan implementar reformas estructurales en diferentes sectores de la economía y que estimulen la creación de empleo, el crecimiento sostenible e integrador. El apoyo técnico se ofrece a través del instrumento de apoyo técnico, el TSI, que reemplazó al programa de apoyo a las reformas estructurales que estuvo vigente entre el 2017 y el 2020. Ya hoy en día hemos financiado más de 1000 proyectos en 27 Estados miembros. Se cubre realmente una gama amplia de ámbitos políticos y las diferentes etapas de la reforma. Es decir, en la DG Reform nosotros estamos apoyando reformas que van desde el sector financiero, el sector digital, hasta las reformas en el mercado laboral y de lo que vamos a hablar hoy, las reformas en el sector sanitario. Es importante saber que el instrumento de apoyo técnico lo que hace es dar, como su nombre lo dice, apoyo técnico a los Estados miembros. Es decir, nosotros no estamos financiando otro tipo ni de estructuras en los Estados miembros y el apoyo técnico se recibe solamente cuando hay una demanda del Estado miembro y no hay ningún tipo de cofinanciación. Entonces, para explicarles un poco cómo funcionamos, el programa funciona con un ciclo anual que realmente comienza en este momento en el que estamos haciendo los trabajos preparatorios sobre las reformas. Es decir, los Estados miembros nos deben enviar un proyecto de reforma y en este momento se hacen los diálogos estratégicos de las prioridades de reforma con los Estados miembros, se le ayuda al Estado miembro a redactar la solicitud y esto se hace a través de un diálogo informal con la DG Reform, con los project managers que estamos trabajando con los diferentes Estados miembros. Los beneficiarios, es decir, los Estados miembros o las regiones a nivel nacional o regional, nos envían las solicitudes a través de la Autoridad Nacional Coordinadora, y es ella la que se encarga también de rankear las propuestas que llegan del Estado miembro y las envía a la DG Reform a más tardar el 31 de octubre. Una vez que recibimos las propuestas el 31 de octubre, hay un periodo de evaluación y de selección que es en los meses de noviembre y diciembre. A finales de diciembre se tiene una lista de los proyectos seleccionados, la cual se confirma en febrero a través del programa de trabajo anual, que es el programa del instrumento de apoyo técnico, y los planes de cooperación y de apoyo con los Estados miembros. Los proyectos, una vez que están aprobados, nosotros trabajamos con los Estados miembros para encontrar a la compañía o a la organización internacional que les dará el apoyo técnico, o también se puede dar apoyo técnico directamente desde la comisión, y se lanzan los proyectos en la primavera. Generalmente los proyectos a nivel de salud los estamos implementando, yo diría, más alrededor del mes de septiembre, muchas veces después del verano. Y en el verano se hacen los contratos. Entonces, como dije anteriormente, el programa de instrumento de apoyo técnico es un ciclo anual de preparación, de envío, de evaluación y de selección de propuestas. El plazo es de nuevo el 31 de octubre y este año tenemos algunas novedades. Entonces, como dije anteriormente, los Estados miembros pueden enviar solicitudes individuales que van a ser lo que ustedes van a ver a continuación, pero este año la DG Reforma va a proponer unos proyectos emblemáticos que están vinculados a las prioridades de la Unión Europea y de la Comisión, que son desafíos que están presentes en varios países y que hay la posibilidad de diseñarlos de manera en la que se puedan adaptar a diferentes contextos nacionales. Además, como una novedad este año, pero ya van a ver que de hecho es nuestro proyecto, un poco lanzó esta idea de los proyectos plurinacionales, en este caso son pluriregionales. La idea este año es también identificar aquellos proyectos que tengan un objetivo común. Y ya aquí la diferencia con los proyectos emblemáticos es que esto viene a ser una propuesta de los Estados miembros, mientras que los proyectos emblemáticos vienen enmarcados por una propuesta de la DG Reform.
De nuevo, estos proyectos plurianuales tienen un ámbito político similar y sobre todo buscan medidas de apoyo similares entre los Estados miembros, y hay la posibilidad de tener proyectos de apoyo donde hay una dimensión transfronteriza. Para llegar un poquito más en detalle a hablar de estos proyectos plurinacionales, y es un poco, voy a dar el ejemplo de lo que pasó con los resultados que se van a presentar hoy. En este año se han organizado dos formas de enviar estos proyectos, plurinacionales. La primera es que los Estados miembros envían, yo diría por el medio normal, solicitudes que al final, cuando nosotros hacemos el análisis, vemos que son similares. Y una vez cuando ya estamos en la selección, las solicitudes podrán fusionarse en un proyecto conjunto. Y esto fue lo que nosotros hicimos en el 2019 con los dos proyectos que recibimos de Castilla-La Mancha y de Cataluña sobre la telemedicina. Como ustedes van a ver a continuación, las medidas de apoyo en cada uno de los proyectos han sido bastante diferentes, porque siempre trabajamos según lo que necesita el Estado miembro. Y también este año se están buscando hacer más sinergias entre los países, es decir, lo que llamamos una solicitud con un responsable es un Estado miembro que en previa discusión con otros Estados miembros, y también puede ser con nuestro apoyo, prepara un proyecto y lo envía a nombre de uno o más Estados miembros, o en este caso podría ser a nombre de una o más regiones. Por ejemplo, esto es muy pertinente para países como España, donde el sistema sanitario es tan descentralizado, donde uno podría tener un proyecto plurinacional o pluriregional en el que 4, 5 o 2 regiones envían un proyecto conjunto. Para España esto es particularmente relevante porque el nivel de competencia, el número de solicitudes ha ido creciendo cada año, y nosotros estamos pudiendo financiar más o menos un proyecto de cada tres, y el año pasado de cada 4 que nos están llegando. Entonces, cuando hay 3 proyectos de 3 regiones, si los ponemos juntos, hay una mayor probabilidad que los llevemos a cabo. Este simplemente es para que tengan una primera visión del tipo de proyectos que se están haciendo, no solamente en estas áreas. Esos son los ejemplos que en áreas donde tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchas reformas en el sector digital y health, en la que hemos apoyado a varios Estados miembros a hacer los planes estratégicos para desarrollar sus estrategias digitales. Tenemos el proyecto que se va a presentar hoy. En atención primaria también hemos ayudado a la reforma en diferentes Estados miembros, incluyendo Austria, Bélgica, Portugal, y en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad en España para también presentar un proyecto que debe comenzar en el mes de septiembre. Este proyecto fue aceptado el año pasado bajo el TSI 2021. Dentro de las reformas horizontales, se hizo en el 2018 un análisis de el gasto en farmacéuticos en toda España, en el que se trabajó con todas las regiones, y en el 2019, al mismo tiempo que estábamos trabajando con Castilla-La Mancha y Cataluña, estuvimos trabajando con el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo un proyecto que le permite al Ministerio, a las regiones y a las municipalidades mejorar la evaluación de las iniciativas de promoción de la salud, y también para el ministerio, más concretamente, mejorar la visualización de las inequidades en salud y los determinantes de la salud. Quisiera terminar rápidamente, simplemente para decirles que pueden encontrar más información sobre lo que nosotros hacemos a nivel de sanidad y a nivel de todos los sectores en la página web de DigiReform. También pueden enviar un mail si ustedes tienen alguna pregunta para la nueva convocatoria, y pueden mirar la ficha proyecto de los diferentes países. Lo que tenemos hoy en día es que en España desde el 2014 se han realizado, están en curso 36 proyectos. Hoy vamos a hablar del proyecto sobre el desarrollo de soluciones para la asistencia médica a distancia o de telemedicina, con el que trabajamos con Castilla-La Mancha y Cataluña. Y tal vez lo último que quisiera resaltar hoy es que dentro de los proyectos flagships que se están desarrollando, este año lo que nosotros hemos propuesto a nivel de la DG Reform en nivel de sanidad,
es ayudar a los Estados miembros a desarrollar a nivel nacional o regional las competencias digitales de los profesionales de la salud. La idea de este proyecto emblemático es realmente poder apoyar a los Estados miembros para que lleven a cabo la transformación digital en el sector de la salud, y el tipo de medidas que se llevarán a cabo van a ser múltiples, como la creación de planes de acción, unos análisis de la demanda y de la oferta de las competencias digitales, también los mecanismos de gobernanza para desarrollarlo, para tener una estructura clara de cómo desarrollar programas de educaciones en el sector digital para los prestatarios de salud. La presentación de estos proyectos se va a llevar a cabo la otra semana, miércoles y jueves, y toda la información se va a enviar a través de la Autoridad de Coordinación de los Estados miembros. Muchas gracias. Perfecto, gracias María Isabel. Yo quería simplemente hacer un apunte que quizás son unas líneas de apoyo técnico que son quizá menos conocidas que las habituales de fondos europeos, pero que, bueno, como veréis a continuación, empezando por Juan y después con mi presentación, realmente han tenido muy buenos resultados, y creo que el equipo que finalmente prestó estos servicios en las dos comunidades ha sabido realmente adaptarse a las necesidades de las comunidades y a proporcionar productos y unos resultados que en su día y hoy en día, como estamos viendo, están teniendo muy buenos resultados. Y en este sentido, como comentáis, María Isabel, el tema de competencias digitales ha salido bastante en varias sesiones de hoy, y yo creo que es un tema también muy importante, y que, bueno, nosotros también seguramente haremos una propuesta para poder construir, ¿no?, este esquema de cómo mejorar estas competencias, cómo generar un contexto que nos permita acreditar y fomentar las competencias digitales en salud. Muy bien, dicho esto, doy paso a Juan Fernández, que nos explicará cómo han sido los resultados en Castilla-La Mancha. Vale, gracias, Jesús. ¿Se me escucha bien así? Vale, perfecto. No sé si hay que activarlo de alguna manera. Vale, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias a las 6 por la invitación para estar presentando esta tarde el proyecto junto a la DigiReform y Cataluña. Y también agradecer a nuestros compañeros en Cataluña, a la empresa consultora Everis y a DigiReform por su excelente trabajo en un año que ha sido realmente complicado. Mi idea es un poco presentar los principales resultados, pero también el proceso que ha llevado a ellos, pero haciendo hincapié en lo positivo que ha tenido el proyecto, que en general, como decía Jesús, ha sido un proyecto muy, muy positivo, muy dinámico dentro de un año complicado, pero también haciendo hincapié y resaltando algunas dificultades, porque creo que puede ser una experiencia útil si ustedes tienen intención de, a través de sus comunidades, sus organizaciones, solicitar uno de estos proyectos. Estas son las fases que ha tenido en Castilla-La Mancha. En Cataluña ha sido un poquito distinto, luego Jesús lo comentará. Arrancamos con un estudio de benchmarking en el que vimos las buenas prácticas, tanto a nivel nacional, en otras comunidades, como la propia Cataluña y Galicia, que nos llamaran la atención y nos servían un poco de arranque, y en otros países, Escocia, Suecia. Pasamos luego ya a nuestra propia comunidad, empezando con un estudio de muestra amplia y de información un poco más breve, encuestas realizadas a pacientes y profesionales en el ámbito de la atención primaria, pasando luego a una fase de investigación cualitativa más en profundidad, con 3 reuniones, pero la cuarta, grupos focales, el cuarto grupo focal tuvo que ser suspendido porque tuvimos miedo, porque era el de pacientes. Lo sustituimos con entrevistas individuales en profundidad, pero la gente de Everis consiguió hacer una metodología más o menos parecida. Y finalizamos con el producto, el entregable final, que son las recomendaciones SMART que nos hace la organización y Everis, y también hablaremos de ello. Pasamos en el primer lugar, el estudio de benchmark.
Bueno, como es lógico, pues lo que vimos era lo esperable, pero aún así es importante documentarlo. Cómo existe en todos aquellos sitios más avanzados una verdadera estrategia de salud digital en el que la telemedicina se incluye en rutas asistenciales. Y esto era una de las dudas que teníamos un poco al principio, se puede plantear, empezamos por una vía clínica, empezamos quizás con una patología, empezamos con una especialidad clínica. No, realmente lo que estamos viendo es que se empieza de una manera un poco más transversal y luego se hace mucho hincapié sobre todo en que sea accesible. Es un poco la dimensión de la calidad que esperan más nuestros pacientes. Esa accesibilidad y no digamos más en un entorno en el que los centros de salud pues, han estado con las puertas más cerradas, etc. Esta dimensión nos llamó al principio mucho la atención. Y también, incluso antes de la pandemia, se evidenció ya en este estudio benchmark un claro aumento en el volumen de las consultas no presenciales en estos sitios de referencia y la utilización de diversos canales cada vez más. El resultado final de esta primera fase es un entregable, un documento que recoge la situación en estos sitios, haciendo una comparativa entre ellos en estos lugares y hablando, sobre todo nos resultó especialmente interesante ver qué canales estaban usando realmente en la práctica, porque una cosa es ponerse a diseñar en la teoría canales de acceso, qué canales eran aceptables para tanto profesionales como pacientes y cómo se estaban integrando en procesos y qué evidencias había del desarrollo y del impacto. Nos centramos ya más en nuestra comunidad. Bueno, brevemente conocéis que Castilla-La Mancha la particularidad que tenemos es que es una región muy amplia, solo 5 provincias, pero muy extensas, todas ellas, con una densidad de población baja, de las más bajas de Europa, y esto supone pues, que es una comunidad muy rural, con pocas ciudades, y realmente pues, claro, el ambiente en el que nos movemos, la exigencia, un poco el reto es llegar a este ámbito. Por lo tanto, aunque el ERA en telemedicina es en el ámbito de atención primaria completo, pero sí que nos hemos centrado un poquito más en el ámbito rural. Entonces hemos evidenciado a través de las encuestas poblacionales y a nuestros pacientes y a nuestros profesionales, que existe realmente una voluntad de utilizar estos servicios, de utilizar distintos canales. Hemos encontrado una predisposición y un nivel de habilidad tecnológica mayor del que quizás pensábamos que iba a tener una población, sobre todo rural, bastante envejecida, y también los profesionales de atención primaria han valorado en general positivamente los beneficios de la atención no presencial. Aquí, de todas formas, hay que hacer un par de comentarios un poquito más críticos. Lo primero es que los pacientes ven, y hay que tener mucho cuidado, con cierta sospecha, que se hable de digitalización y de telemedicina y tal, y hay que explicar muy claramente en cualquier proyecto que esto es complementario, porque ellos mismos y los profesionales insisten claramente en que hay actividades más susceptibles y más apropiadas para estos canales, como pueden ser trámites obviamente administrativos, seguimientos, incapacidad temporal, renovación de recetas, etcétera. Y hay otros que, como primeras consultas y determinadas consultas, los pacientes no lo ven adecuado, salvo una minoría. En este caso, de todas formas, la gente está dividida en esto, pero bueno, estamos hablando de la mayoría. La otra, digamos, advertencia que quería hacer es que el acceso a este tipo de proyectos a profesionales, sobre todo en épocas de más estrés como la que hemos pasado, no es fácil. Hemos tenido que insistir varias veces y no nos ha sido, digamos, el grado de respuesta inicial de los profesionales no fue adecuado. Esto lo hemos recuperado, hemos podido acceder a un buen número de ellos, pero ha sido complicado. Todo lo que se invierta en, digamos, acceder en cualquier tipo de proyecto, es poco a la hora de implicar a los profesionales. Siempre se dice, pero en la realidad nos ha costado un poco, aunque se ha logrado. Esta fase termina en un entregable, de nuevo, que nos da detalles muy interesantes para poder seguir trabajando, como la predisposición de profesionales según su especialidad o
o su lugar de trabajo, porque nosotros estamos divididos en centros de salud urbanos, centros de salud rurales y luego consultorios. Hay profesionales que hacen recorridos por consultorios. Dependiendo del sitio, pues hay más o menos predisposición a realizar determinadas actividades. Y los beneficios percibidos también pues, han variado un poco en función de determinados parámetros poblacionales que no hay tiempo para hablar, pero cualquiera de estos estudios pues, permite profundizar en ello y, por lo tanto, ajustar de alguna manera cualquier proyecto a la zona donde se vaya a implantar. Pasamos a la fase de investigación cualitativa, en la que hemos trabajado con 3 grupos focales, incluyendo directivos, muy importante. Tampoco son muy especialmente accesibles. Antes hablaba de la accesibilidad de los profesionales asistenciales. Los directivos también, por sus características y por las emergencias que han estado soportando, pues bueno, también ha sido difícil y bueno, les agradecemos el tiempo que finalmente han podido dedicar a esto. Ese grupo de directivos, un grupo de técnicos de tecnologías de la información, muy importante, clave en este proceso. También comentar que enganchar desde el principio en este proyecto no fue del todo fácil, pero ha sido muy satisfactorio y han sido el factor, ha sido el grupo profesional probablemente fundamental para tirar del carro en este proceso, y profesionales asistenciales, que también un grupo de ellos muy seleccionado, siempre son gente especialmente volcada, la que sí que está dispuesta a desplazarse y a trabajar unas horas en este tipo de grupo, nos han dado la información. Y finalmente también hemos contado con un grupo de pacientes, aunque ya digo que fue a través de entrevistas y no de grupo, pero bueno, que aquí ha sido la participación de las asociaciones de pacientes la que tenemos que agradecer y ha sido también muy interesante, muy importante. Resultado de estos grupos, de nuevo, tenemos una información detallada, más personalizada, ¿no? Sobre bueno, qué barreras y qué elementos facilitadores encuentran ellos. Obviamente, pues las barreras son las esperables, pero ahí están, ¿no? La falta de tecnologías en determinados sitios, tenemos todavía cierta falta de digitalización y de coberturas en determinadas zonas, falta de formación, obviamente, en algunos casos, y bueno, los pacientes pues también hablan de las barreras, de los desplazamientos, etcétera. Y bueno, pero a eso se da una serie de soluciones, como puede ser formación, etcétera. Y también acabamos un pequeño modelo de implantación y qué canales son. En nuestro caso, habíamos visto, como en el caso de benchmarking, habíamos visto los canales. En nuestro caso, bueno, pues uno de los canales que, por ejemplo, estamos explorando es la videoconsulta, que sí que se está poniendo con software y hardware específico en nuestras consultas. Y aquí los pacientes nos hablan de sus prioridades y de sus preferencias en cuanto a veces para determinadas cosas prefieren conectarse desde casa con sus propios medios, y en algunos casos piden reservar algún medio telemático también en la consulta para, por ejemplo, en un determinado momento en el consultorio conectar con el centro de salud. Y bueno, después de esta fase investigadora, recibimos un primer informe que nosotros estudiamos, discutimos con el grupo de trabajo y de Everis porque había determinadas cosas que no entendíamos bien y tal, y al final se plasma en el documento final de recomendaciones SMART, que aquí se resumen en 3. No voy a poder entrar, voy a hablar de ellas y de algún aspecto específico de ellas, pero sin comerme el tiempo. Si alguno, por supuesto, quisiera profundizar más en estos aspectos, puede contactar con nosotros en el SESCAM. Mi correo es jfernandez.jccm.es, jefe de servicio de investigación en el SESCAM. Estamos a vuestra disposición para profundizar en alguno de estos aspectos. Como decía, las recomendaciones SMART se plasman en estas 3 grandes recomendaciones. Primero, elaborar una estrategia de salud digital para la región. Lo segundo, un modelo integrado de atención en clave digital, teniendo, por supuesto, como centro al usuario, paciente. Y, finalmente, el modelo tecnológico y los elementos y medios suficientes que den soporte a estos modelos previos. Esto se fue plasmando en unas recomendaciones más concretas. No voy a comentar todas, quizás un poco las que me llaman más un poco la atención. Dentro de mi visión como
digamos, gestor de la investigación y gestor de calidad, ¿no? He estado muy en contacto con las asociaciones de pacientes y los proyectos de mejora de la calidad, y menos en vuestro ámbito. Me imagino que vosotros seréis casi todos más del ámbito de las tecnologías de las comunicaciones y la información. Estoy yo menos, digamos, en ese campo, y por eso me he centrado y me llama más la atención más en las de mi campo. Pero bueno, obviamente pues, hay una serie de temas que a mí resumirían, sobre todo que es fundamental desarrollar una estrategia adecuada. Y ahora veremos lo que estamos haciendo en la última diapositiva en Castilla-La Mancha en estos momentos, ¿no? Y luego, pues obviamente, tener una dotación económica, que esto es siempre el gran escollo que tenemos, sobre todo en I+D. En la parte del modelo en el desarrollo de un modelo de relación no presencial, se divide en 7 partes. Aquí vemos 3. Se nos dan una serie de recomendaciones concretas para el modelo asistencial, como la optimización de los recursos profesionales, siempre escasos, la integración entre los diferentes niveles asistenciales. Por supuesto, esto es un clásico. El proyecto ha estado muy centrado en primaria, como hemos comentado, pero el desarrollo lógico es también enlazarlo con el hospital. En nuestro caso, por desgracia, no tenemos un sistema completamente integrado todavía de historia clínica electrónica digital para los 2 niveles. Todavía no estamos en ese nivel, aunque sí lo tenemos y muy desarrollado en primaria. Pero bueno, estamos trabajando en ello. El modelo de liderazgo y de gobernanza, ¿no? La organización, modelo de soporte adecuado y, bueno, pues incluir los derechos de la ciudadanía, y el modelo funcional y tecnológico, que es lo que yo comentaba, que quizás yo conozco menos, y en este sentido pues no puedo hablar mucho. Y estos son los otros 4 grandes aspectos en los que tenemos un informe más detallado que esto, pero aquí podemos ver el resumen, en el que se nos siguen dando una serie de recomendaciones, algunas más directamente aplicables y otras menos según el modelo, en el que vemos, por ejemplo, un elemento clave, que esto yo, de mi época de gestor de la calidad, pues ahí está, ¿no? Los embajadores del cambio, el integrar y realmente reclutar a profesionales, a pacientes y a directivos clave, que sean los que de alguna manera en determinados sitios al principio y luego en toda la comunidad sean los que lideren y que sean embajadores en niveles técnicos intermedios de este cambio. Un modelo de evaluación, ¿no? Saber qué estamos haciendo. Esto es lo que veíamos en el benchmarking, que hay sitios donde lo tienen más elaborado, otros menos. Veíamos, por ejemplo, ejemplos en Cataluña y en Galicia interesantes en los que realmente se evalúa el impacto de estos cambios a través de agencias específicas. Nosotros no tenemos una agencia específica de evaluación de tecnologías sanitarias, esto lo tenemos que hacer un poco todavía a otro nivel, pero si se dispone de estas agencias, pues bueno, puede ser un buen momento para utilizarlas para evaluar estos proyectos. El modelo de financiación, que el nuestro, bueno, es el clásico que depende de los presupuestos. Aquí sí que va a ser la priorización política y lo que se quiera invertir. En nuestro caso ha sido bastante buena en estos años, aunque como a todos pues nos ha pillado la crisis y el gasto extraordinario de este año en otros temas. Y bueno, y el marco normativo y ético y legal, siempre complejo, cada vez más complejo. Yo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho el tema de la investigación, en el que tenemos complicaciones cada vez mayores a la hora de extraer y la información de la historia clínica electrónica para investigación, por una serie de leyes, etcétera. Aquí también, pues, desde luego, hay que contar con los equipos de entrada, con algún asesor legal o con el equipo jurídico. Estos aspectos son cada vez más complicados. Y ya voy terminando. Con esta es lo que estamos haciendo. Aquí la reflexión, de nuevo, no tengo tiempo para estar contando exactamente en qué estamos haciendo. Hay muchos proyectos. Estos proyectos derivan de una fase previa a este estudio, derivan de las necesidades creadas por la emergencia COVID y derivan en general de digitalización y de telemedicina que Castilla-La Mancha ha tenido desde hace ya bastantes años, que bueno, fue pionera en temas como la historia clínica electrónica, como la imagen digital y la teleconsulta. Lo que pasa es que sí que nos pasa ahora que tenemos un buen informe con muchas recomendaciones muy adecuadas
y unos proyectos en más o menos desarrollo que encajan, pero no siempre encajan perfectamente en ese modelo que tenemos que tener. O sea, casi que estamos construyendo, no diría la casa por el tejado, pero estamos haciéndolo un poco a la vez. No me recuerdo esta imagen que habréis visto de esa gente construyendo un avión en vuelo, ¿no? O sea, pues nos pasa a todos un poco, ¿no? Estamos poniendo las alas, pero no estamos en el hangar. Entonces, bueno, hay proyectos que encajan y que tenemos ya. La situación actual nos está dando muy buena experiencia, por otro lado, en temas como teledermatología, electrocardiografía, etcétera, a distancia. Y bueno, pues tenemos, y aquí sí que me gustaría destacar de todo esto un proyecto concreto que está relacionado con esto, que lo estamos haciendo con Canarias en una buena colaboración, que es una propuesta a nivel nacional de historia clínica electrónica única para el Sistema Nacional de Salud. Y la reflexión final que quería hacer es que el proyecto se ha visto afectado para bien y para mal por la situación COVID-19. Por un lado, al principio pensamos que se ponía en riesgo y, de hecho, llevamos un retraso de 2 o 3 meses en todas las actividades programadas, lo cual era muy arriesgado para un proyecto de año y medio, pero bueno, al final salimos adelante. Pero a la vez, y ahora vivimos una oportunidad, y lo digo como oportunidad para todos, se ha visto la utilidad y la aceptación y aceptabilidad, siempre con mucho cuidado, por supuesto, y explicando bien y haciendo esa labor especialmente divulgativa y de negociadora, no solo explicar, sino también negociar y acordar con asociaciones de pacientes, etcétera, para qué se va a utilizar la teleconsulta y para qué no. Tengo la sensación de que esto en algunos sitios está fallando y hay un cierto malestar, por lo menos lo noto así de una manera informal, quizás entre la ciudadanía, que han vivido quizás como un cierre que para ellos a lo mejor han entendido como excesivo, cuando me consta que los centros de salud han estado trabajando al 100 o 120% o no sé cuánto por cien, porque es que han estado trabajando en teleconsulta en nuestros profesionales muchísimo, ¿no? Muchísimo más incluso que antes, ¿no? Entonces, bueno, lo que me refiero es que tenemos esa oportunidad de utilizar estas nuevas herramientas para estar preparados para próximas crisis y, bueno, sin crisis, ¿no? Realmente el acceso que tiene nuestra población rural ahora mismo, que no tenía hace un año, pues lo están agradeciendo y estamos salvando kilómetros, economía, seguridad para ellos, para los profesionales. Hemos tenido accidentes, hemos tenido muchos problemas en nuestras carreteras en invierno y, bueno, todo esto es una comunidad, nosotros que somos especialmente agradecidos y nuestra población también a un proyecto como este. Y sin más, pues, Jesús, nada, si hay alguna duda, me parece que es al final, ¿no?, lo que hemos dicho. Perfecto, gracias, Juan. Muy bien, perfecto, gracias, Juan. ¿Se me oye? Sí. Muy bien, pues yo voy a proceder a explicar los resultados en Cataluña. Creo que hay elementos comunes de los dos proyectos que los hacen interesantes, como es el tema de la implicación, y creo que ha salido en varias de las sesiones, ¿no?, que el tema de implicar a profesionales, implicar a la ciudadanía, implicar incluso a los niveles, ¿no?, más altos a nivel de apoyo institucional y político es una de las claves para que toda esta transformación, toda esta innovación al final llegue para quedarse y sea sostenible en el tiempo. Pues bien, los resultados de Cataluña tienen como base metodológica o como base estratégica un proyecto que llevamos ya realizando pues, 1 año y medio, 2 años, que fue un encargo del Departamento de Salud de la Generalitat de cómo definir una estrategia de atención no presencial, ¿no? Es decir, la atención del futuro, la atención del presente ya es una atención en la cual se combina atención presencial y no presencial, y cada vez pues, vemos más que tenemos situaciones en nuestro día a día del profesional que de alguna forma hay que facilitar que el profesional tenga las herramientas para poder decidir cuál es el mejor canal a utilizar dependiendo de la situación. Entonces, esto requiere, por una parte, tener muy claro cuál es el objetivo a nivel. Es muy importante también que hayan estrategias que sirvan de base para justificar las actuaciones que hacemos pues, a nivel del día a día de los profesionales, y este es un poco pues, el enfoque del proyecto en el cual está pues, encajados los resultados del proyecto que os presentaré.
Es ya una realidad pues, que la transformación de alguna forma ha venido pues, por una parte impuesta por el contexto de pandemia, pero también facilitada por el sistema de salud. Es decir, el modelo de provisión de servicios de salud ha cambiado, esto ya es una realidad, y esto pasa por una parte, potenciar herramientas que ya existen en el sistema, es decir, en el caso de Cataluña, pues la Meva Salut, que es el portal del ciudadano, lleva bastante tiempo en marcha, si bien es verdad que pues, los servicios disponibles pues, hace unos años pues, no eran tantos como los que, por ejemplo, podrían haber ahora. Entonces, todo este potenciar la herramienta existente también tiene que ir acompañado de facilitar esta transformación. Entonces, en el caso de Cataluña, esto lo estamos haciendo a través de varios proyectos y concretamente pues aquí podéis ver una gráfica, que esto es entre marzo y abril del año pasado, como pues veis que la gráfica roja, que eran las atenciones presenciales, pues cayó en picado y empezó a subir pues, el único canal disponible que los profesionales conocían, que era el teléfono, ¿no? Que es un canal que ha existido desde hace mucho tiempo y como respuesta a esta necesidad, ¿no? de suplir pues, la falta de acceso al sistema, se empezó a utilizar. ¿Qué pasa ahora? Que todos los nuevos canales de consulta, videoconsulta, etcétera, desde el punto de vista tecnológico están disponibles, pero desde el punto de vista metodológico, organizativo para utilizarlos, pues aquí es donde no está tan claro que los profesionales tengan actualmente las herramientas y la ciudadanía para poderlos utilizar. Entonces, en este contexto, pues lo que hemos querido es proponer una estrategia que tenga en cuenta pues, todos los ámbitos, ¿no? que debe tener, como es pues, la mejora del acceso y la proximidad de las personas a los servicios, garantizar el derecho a la no presencialidad. Este es un aspecto también que me gusta remarcar porque no siempre está claro, ¿no? que el ciudadano ya no es que sea una cosa opcional de que te atiendan por atención remota, sino que puede decirse ya que es un derecho, ¿no? De la misma forma que está recogido en la Carta de Derechos de la Ciudadanía poderse relacionar con la administración pública de forma digital, pues esto también debería poder trasladarse al ámbito sanitario. Esto implica empoderar a todas las personas que intervienen en esta provisión de servicios, implica fomentar la autonomía de la persona, implica mejorar las herramientas de los profesionales. ¿Cómo hemos querido conceptualizar este modelo? Es decir, como he dicho antes, esta es una base metodológica que justifica todas las actividades más del día a día. A nivel teórico, pues creemos que es un modelo que tiene que estar, por una parte, centrado en la persona, y aquí me voy a tener un momento, porque hasta hoy en día, digamos que todos aquellos datos que un profesional utiliza en su día a día están estrictamente relacionados con el ámbito clínico. Pero cuando queremos atender a una persona mayor que está en su domicilio, que no sabemos si vive sola, si maneja la tecnología, etcétera, se abren todo un abanico de nuevos datos que el profesional en su estación clínica no tiene por qué tener acceso y que son cruciales para determinar pues, si este profesional va a utilizar un canal presencial o no presencial. Es decir, toda esta centralidad en la persona implica datos que hoy en día podemos conocer, pero que de alguna forma no están formalizados en la historia del paciente. Esto combinado con las herramientas digitales existentes, pues nos da, digamos, un paradigma de ruta asistencial que se adapta desde una perspectiva poblacional a las necesidades de la población y desde una perspectiva individual teniendo en cuenta todos estos elementos. Es decir, que hacia donde tiende este modelo híbrido de atención presencial y no presencial, creemos que tiene que haber un pacto implícito y explícito entre el ciudadano y el profesional, teniendo en cuenta, por una parte, la situación de salud de esa persona y, por otra parte, todos estos elementos condicionantes que pues, van a determinar si realmente el canal a utilizar va a ser uno o va a ser el otro. Pues bien, este es un poco el contexto. Quería que lo tuvierais en cuenta, como he dicho, para justificar las actividades que hemos desarrollado en el contexto de la colaboración con la Comisión Europea. Básicamente han habido 4 grandes productos que se han elaborado. Se ha realizado un análisis de mercado de soluciones en telemedicina. El año pasado, pues por estas fechas teníamos un aluvión de empresas que ofrecían nuevos servicios al sistema público. Por desgracia, pues no somos capaces de incorporar todo eso de forma rápida, pero lo que sí que hemos hecho es recoger todos los ofrecimientos, es decir, recoger todos los productos disponibles en el mercado que pueden dar respuesta a problemáticas actuales. En segundo lugar, y que es el foco de la presentación, son unas recomendaciones para proveedores sobre atención no presencial y que voy a hacer foco en este entregable porque es muy importante, como he dicho antes, no solo desplegar tecnología, sino también desplegar las herramientas, los contenidos y todas aquellas herramientas que facilitan al profesional tomar una decisión sobre si a una persona en un momento determinado voy a darle una atención presencial o no presencial.
También también se ha trabajado en un modelo de evaluación para ir generando evidencia sobre estos nuevos modelos, y también se trabajó en una solución de recomendaciones para la gestión de la demanda en atención primaria, que también es un tema muy interesante, pero en el cual pues, no entraré porque no tendría tiempo para todo. Pues bien, recomendaciones sobre atención no presencial. ¿Qué pasó? Que en un momento muy determinado necesitábamos una rápida implementación de consultas remotas en toda la región. Estamos hablando pues, de marzo, abril, mayo de 2020. Teníamos ya una herramienta en Cataluña que es la e-consulta, que es mensajería asíncrona segura entre profesional y paciente, un correo que está securizado, pero que era una herramienta que pre-COVID pues, se utilizaba por parte de profesionales por aquellos que más, digamos, que más estaban habituados a utilizar las nuevas tecnologías, igual con los pacientes. Llegó la pandemia y una herramienta que antes era opcional pasó a ser uno de los únicos canales, uno de los pocos canales que nos garantizaba al sistema público pues, continuar ofreciendo esta accesibilidad y equidad en el acceso por parte del ciudadano a los sistemas. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento la herramienta estaba disponible, fue relativamente sencillo ponerla en marcha en toda la región, pero claro, los profesionales, algunos se encontraron con, ostras, una herramienta que tecnológicamente yo la sé utilizar, pero no sé en qué casos va a ser mejor, no sé en qué casos no puedo utilizarla. Si ofrezco una atención no presencial a un paciente, el paciente va a pensar que ya no puede venir a la consulta. Todo este tipo de temas, y más en un contexto también de una situación de que por parte de la ciudadanía se veía un difícil acceso al centro de atención primaria. De hecho, nosotros lo llamamos como la bunkerización de los CAPs, ¿no? Por un lado, querías llamar, no te cogían el teléfono, ibas al centro, no podías entrar porque tenías que pedir cita previa, pedías cita previa y te pedían que introdujeras unos caracteres de texto para explicar qué te pasaba. Todo esto genera, digamos, una situación que para el ciudadano pues es compleja, ¿no? Porque algunos ciudadanos dejaron de ir al CAP, primero por miedo a la COVID, segundo por exceso de responsabilidad o por no saber si realmente podrían acceder o no. Entonces, esto nos lleva a una situación en la que hay que regularizarlo, hay que dar herramientas a profesionales y a ciudadanía para ver cómo utilizamos esta atención no presencial, en qué contexto lo utilizamos, ¿no? Y aquí entramos pues, en cuáles son los elementos facilitadores, etc. Entonces, con este contexto lo que hicimos es ponernos de acuerdo, básicamente. Se designó un grupo de trabajo de más de 50 profesionales dentro del sector sanitario, y aquí uno de los aspectos clave es involucrar a todo el mundo que de alguna forma puede tener impacto en estas decisiones. Participó CatSalut, el Servicio Catalán de la Salud, la aseguradora pública, participaron representantes de la Dirección Asistencial de CatSalut, de la Oficina de Salud, que es quien gestiona todo el tema digital, del área de Ciudadanía, Innovación y Marketing. Implicamos a proveedores de salud, se hizo un ejercicio para atención primaria y atención especializada, se incluyó pues, a médicos de familia, enfermeras, especialistas, profesionales del sector sociosanitario. Implicamos también a la sociedad científica, en este caso participó miembros del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Implicamos a expertos en protección de datos, ha salido también el tema legal y es un tema que preocupa. ¿Cuál es la base jurídica, la base legal para utilizar un canal no presencial? Pues nosotros estos elementos quisimos ponerlos también en este material, y también expertos en e-salud. Lo que resultó al final pues son unas fichas gráficas. Quisimos darle este carácter gráfico, este carácter de recomendación. Sobre todo era muy importante que estas fichas nos sirvieran para guiar a los profesionales en su actividad y en el uso de estas nuevas herramientas. Por tanto, pues se realizaron un resumen de contenidos, se explicaron de una forma lo más gráfica posible cuáles eran los canales disponibles, que en este caso pues el teléfono, la e-consulta y la videoconsulta. Aspectos también organizativos, es decir, cómo recomendábamos a profesionales y a centros, porque las fichas también están dirigidas a las direcciones de centros, cómo o qué elementos organizativos debían garantizarse para que este modelo de atención no presencial fuera eficaz y eficiente. Incluimos también aspectos legales, incluimos también buenas prácticas. Estas fichas están disponibles online, están en catalán, castellano y en inglés, y aquí pues os muestro algunos de los elementos que quisimos introducir. Se habló de seguimiento, de diagnóstico, de atención al domicilio. Aquí lo que queríamos es que el profesional que leyera estas fichas se viera identificado, es decir, que en su día a día pudieran haber momentos en el que este profesional diga, ostras, sí, este es el momento en el que yo quizá puedo proponer al ciudadano utilizar la atención no presencial, o en este momento quizá no
porque hay este condicionante que me recomienda que no lo sea, ¿no? Por tanto, se definieron pues, unos criterios para tener en cuenta para realizar estas visitas no presenciales en los 3 canales, ¿no? En la consulta, la llamada telefónica y la videoconsulta. Se hicieron también aspectos de conducta y buenas prácticas, es decir, qué aspectos tienes que tener en cuenta antes, durante la visita y después, ¿no? Estamos hablando de que una videoconsulta pues es una invasión también de la privacidad del hogar de la persona. Si queremos hablar con una persona y esta persona pues es una mujer mayor y sufre maltrato físico y su agresor está sentado en el sofá con ella, pues quizá es difícil que podamos establecer un vínculo entre la enfermera o el médico de atención primaria y esta persona. Pues este tipo de aspectos los quisimos incluir también. También hablamos de cuándo puede no ser recomendable, y fijaros aquí la construcción verbal. No queríamos decir ni cuándo no es recomendable ni cuándo es recomendable, sino qué elementos puede existir que te hace ver de que esa visita no presencial podría no ser recomendable, ¿no? Por ejemplo, pues primeras visitas sin información previa del caso. Algunos elementos pueden parecer obvios, pero el hecho de que estén en unas fichas, de que sea un contenido consensuado con los profesionales del sector y de que tenga este carácter recomendativo, pensamos que era pues una buena idea, y además que era un momento en el que varias organizaciones pues lanzaban, ¿no?, recomendaciones, ¿no? La atención no presencial, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues nos pareció un momento oportuno para lanzar estas guías de forma consensuada a todo el sector. Dirigido a las direcciones, ya con un par de diapositivas más a cabo, nos parecía también muy importante dar elementos sobre el modelo asistencial. Es decir, puede parecer obvio, pero integrar la agenda del profesional con los momentos en el que este profesional responde mails para consulta es un tema fundamental, porque si no llegamos a una situación de que el profesional tiene pues las horas que tiene que dar y a más, al final del día tiene que contestar correos a los pacientes. Por lo tanto, integrar la agenda como parte del día a día es un tema fundamental para utilizar estos canales. También es fundamental tener pues, un protocolo para incluir a pacientes en estos modelos no presenciales, porque surgía la duda, ¿que yo acepte la atención no presencial va en detrimento de que yo pueda ir a visitar al día siguiente al médico? Evidentemente la respuesta es que no. Entonces, este mensaje tiene que llegar tanto al profesional como a la ciudadanía. Por tanto, definir estos criterios de atención no presencial, analizar estas herramientas, ¿no?, de gestión del cambio, de integración de agendas, también son aspectos que nos parecía pues, muy importante incluir. En el tema de aspectos legales, pues también hay había mucho debate de pues, la base legal, toda la base legitimadora de este tipo de actividad. ¿Está cubierta, no está cubierta? Muchos profesionales pues, nos transmitían esta inquietud, ¿no?, de si ellos estaban cubiertos legalmente por el hecho de utilizar un canal no presencial. Pues aquí se hizo un ejercicio también de definir cuáles eran los mínimos que debían de cumplir este tipo de visitas y también pues, recoger cuál era la normativa vigente que de alguna forma les daba la seguridad jurídica. El resultado es de que pues hay que trabajar todavía en el tema legal. De hecho, la Ley de Autonomía del Paciente, en el caso de Cataluña, es del 2002, y aquí pues todavía hay mucho trabajo, ¿no?, para avanzar en cuál es la base legal de este tipo de actividad. Pero bueno, aquí si más no, pues dimos unos mínimos requerimientos también para el profesional para que entendiera cuál es la importancia de tener en cuenta todos estos elementos. Y a nivel de recomendaciones, pues y aquí ya con esto acabo, creo que fue importante en este momento determinado, hubo esta necesidad de hacer un despliegue rápido de herramientas, pero que también es necesario este acompañamiento al sector. Gestionamos un equipo multidisciplinar que facilitaba el diseño de estos contenidos, y esto es muy importante, es decir, desde el punto de vista tecnológico es relativamente pues, fácil desplegar una herramienta, pero cómo afecta eso al modelo organizativo, cómo afecta eso al modelo de relación entre profesional y paciente, son temas de mucha más complejidad, ¿no? Entonces, con esta ficha lo que quisimos es iniciar, dar unos pequeños pasos en formato muy de recomendación, dar materiales gráficos para que esta implementación pues, fuera, de alguna forma, sirviera de acompañamiento para los profesionales y pues, sentara las bases también para el trabajo futuro. Y con esto ya acabo. Muy bien, perfecto. Pues esta era la última presentación de hoy. Tenemos a Yolanda Lupiáñez conectada, que es directora de Innovación en Fundació TIC Salud Social, y que pues, me gustaría que también comentara un poco pues, cómo esto encaja, ¿no?, en otras de las actividades que tenemos en marcha en Cataluña. Muchas gracias, Jesús, y buenas tardes a todos. Yo simplemente
Además, creo que nos hemos quedado sin prácticamente tiempo para hacer preguntas. Yo simplemente, como decía Juan, ¿no? Pues por decir cosas que nosotros hemos visto y que pueden servir de pista a quien esté ahora en este tipo de iniciativas, sobre todo en el tema de las videoconsultas, que es la gran diferencia sobre la atención que nosotros hemos incorporado. Hay aspectos que ahora vemos como muy claros que hay que continuar abordando y que el proyecto nos ha permitido hacer la primera pincelada. Uno y el principal es todo el tema relativo a las competencias digitales de los profesionales sanitarios. Nosotros ya hemos empezado a definir y consensuar cuáles son estas competencias que tienen que tener en general, no específicamente para los colectivos, sino en general. También hemos empezado a definir cómo acreditar estas competencias y lo que nos gustaría es también identificar qué tipo de formación o de caminos formativos se deberían poner en marcha para poder, como decía al principio María Isabel, acompañar esta transformación. Y luego, desde el punto de vista más práctico, la atención no presencial lo que abre son dudas que también hay que trabajar en el sentido pues, de la organización de los centros, lo que comentaba Jesús, las agendas, la organización IT, los recursos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo visitas por videoconsulta, pero por ejemplo en la atención primaria pues los equipos de los ambulatorios no tenían cámaras web, una cosa tan fácil y tan sencilla como esto pues no estaba prevista. Y luego otro tipo de cuestiones que surgen muy relacionadas con la normativa es todo el tema de los nuevos límites de la responsabilidad del profesional. Si yo estoy haciendo una videoconsulta y tomo una decisión clínica sin tener a aquella persona en la consulta, sin poderlo ver directamente o sin poder hacer una exploración, qué consecuencias puede tener y cómo esto se tiene que vehicular. Estos son los principales puntos con los que estamos trabajando en este aspecto más no presencial de toda la visita por videoconferencia. Y después, con el tema de la evaluación, que lo comentaba también Juan, sí que tenemos una tradición de evaluar la tecnología, pero no tanto la tecnología digital y todo este tipo de nuevas soluciones más innovadoras. Y en el proyecto sí que sentamos las bases para decidir dominios y para dónde teníamos que ir caminando, y ahora lo que estamos haciendo este año es intentar bajar a que sea mucho más práctico y mucho más tangible. Y no querría extenderme mucho más por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Y por último, sí me gustaría agradecer al equipo del proyecto y a María Isabel sobre todo por su flexibilidad, porque han sido tiempos difíciles y hemos adaptado muy bien el proyecto a las necesidades reales que nosotros teníamos en cada momento. Muchas gracias, Yolanda. Pues aquí, bueno, abro turno abierto de palabras por si hay alguien del público. También comentaros que he impreso algunas de las fichas que teníamos por si alguno se las quiere llevar. Y bueno, a partir de aquí no sé si alguien del público, de los pocos que quedáis, ya quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias por la presentación. Me interesaba saber si habéis fundamentalmente explicado las herramientas de atención no presencial fundamentalmente basado en la videollamada, ¿no? Y bueno, a veces también transmisión de comunicación a través de otros medios, pueden ser emails o consultas. Pero hoy día también, concretamente en la atención domiciliaria, existen posibilidad de transmisión de datos médicos, datos fundamentalmente que tienen que ver con la monitorización de pacientes crónicos, datos que tienen que ver con simplemente con datos de movilidad, datos, en fin, podemos hacer sensorización de movimientos de centenares de información pasiva que se puede transmitir mediante códigos Bluetooth en cualquier dispositivo médico y transmite de forma pasiva, y eso en la estación clínica remota
remota o en la iClinic de la que estás hablando, podrías tener incluso unos perfiles de identificación de riesgos, ¿no? En el momento que el paciente incluso ignora que determinadas constantes las tiene alteradas, y desde la estación remota se podría hacer ya una prevención o una movilización de recursos para impedir el evento, ¿no? Médico que fuera. ¿Tenéis explorado este campo? Es decir, ¿os habéis atrevido con la...? Porque, verás, la experiencia que tenemos algunos que hemos trabajado en estas plataformas es que son muy delicadas, ¿no? Porque, claro, el problema es que cuando ya emites información a un receptor y tú te obliga a tomar decisiones, es decir, a movilizar recursos. Tú tienes que movilizar entonces una DECU o tienes que movilizar una ambulancia si detectas una situación y nunca sabes si vas a tener recursos. Entonces muchas veces, ojos que no ven, pues entonces, pero indudable vamos hacia eso, vamos hacia ese sistema que a lo mejor ya hay un algoritmo funcionando que inmediatamente te dice tienes un score de tanta riesgo, nivel de riesgo de un evento, y hay que hacer antes incluso, y eres ignorante incluso en tu casa de que estás en esto, ¿no? ¿Qué hay de esto en vuestra experiencia? Pues no sé si, Yolanda, ¿quieres hablar de Conecta? ¿Hablo yo? ¿Hablas tú? Sí, bueno, como quieras, Jesús. Tú ya sabes que si me pasas el micro yo me lanzo. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que hace también a 1 año y medio que lanzamos, que es precisamente para poder incorporar al sistema público de salud los datos que se generan por el ciudadano en las soluciones que pueda tener en su mano, ya sean dispositivos móviles como apps o dispositivos médicos. Estamos trabajando concretamente en el campo de la diabetes y estamos trabajando en cómo incorporar en el sistema público, en el seguimiento de la diabetes, pues este seguimiento remoto a través de la información que nos llegaría directamente, pues, de los glucómetros, de las bombas de insulina, de las plumas inteligentes. Entonces, justamente estamos en la definición de todo lo que son las variables clínicas que queremos recibir y hablando con la industria para ver cómo establecemos este nuevo diálogo en el que toda esta información, aparte de que esté en sus sistemas, también se integre en el sistema. Y precisamente la conversación que estamos en esta que comentas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nivel de responsabilidad vamos a tener cuando yo ahora pues tenga datos de un paciente cada 5 minutos, por ejemplo, cuando antes lo tenía pues una vez a X tiempo cuando venía a la consulta? Entonces, hemos avanzado mucho en toda la parte más técnica de información y de cómo hacemos este traspaso de información, y nos queda abordar toda esta parte de cómo ayudamos al profesional a gestionar todos estos datos de manera que les sea útil y que, bueno, que gestionar toda esta información no sea más trabajo, sino que sea una ayuda y le ayude, pues, a hacer un seguimiento mejor. El año que viene lo explicaremos con más detalle. Muy bien, sí, una pregunta aquí. Sí, me parece muy interesante el tema que habéis mencionado sobre las competencias. En ese sentido, quisiera saber qué han logrado, porque es verdad que un buen médico en presencial no necesariamente es un buen actor en remoto. Entonces, yo creo que ahí es un punto que habéis mencionado muy interesante, y creo que, según comentabas, tienen ya algunas cuestiones. A mi pensar es, mientras más estandarizado y más protocolizado está el tema, es un poco como un script de un teleoperador, ¿no? O sea, es el tema entre un teleoperador de un call center es que es personal cuya formación es bastante más sencilla y lee un script, pero el modelo no deja de ser interesante para un nivel de complejidad como el de una consulta médica. Gracias.
Sí, aquí yo creo que Yolanda también puede dar alguna pincelada del proyecto de competencias digitales que estamos justo ahora empezando en Cataluña. Bueno, yo creo que son cosas diferentes, ¿eh? Porque una cosa son los protocolos de atención y lo que se decida de cómo abordar determinados tipos de servicios asistenciales, y lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto que estamos iniciando es precisamente decidir qué competencias en general deben de tener los profesionales sanitarios a la hora de poder utilizar diferentes tipos de herramientas, desde las herramientas de historia clínica hasta la videoconsulta o cualquier otro tipo de tecnología digital que esté al alcance de un puesto asistencial. Entonces, una de las primeras cosas que nos hemos tenido que mirar es, bueno, qué se entienden por profesional sanitario. Nosotros tenemos una normativa muy concreta a nivel español que sí que lo marca, pero bueno, hay diferentes perfiles, y una de las cuestiones que hemos estado debatiendo y que estamos en ello es, bueno, ¿qué modelo utilizamos? ¿Un modelo que sea común, unas competencias común para todos, o un modelo en el que nos centramos en las competencias concretas que debería tener, por ejemplo, un médico de atención primaria? Entonces, como tú decías, es un tema muy amplio, y la primera decisión que sí que hemos tomado es que sea un modelo común para todas estas profesiones sanitarias, y aquí ver cómo hacemos, cómo definimos cuáles son estas competencias mínimas. Pero no tanto los protocolos de atención, son competencias y cómo acreditamos los conocimientos desde el punto de vista de las herramientas digitales. No sé si me he explicado en la respuesta. Sí, aquí yo creo que, María Isabel, ya ves que esto genera una atención muy, muy grande, y que seguramente pues apliquemos, ¿no?, a estas ayudas. Seguro. Bueno, ya decimos desde aquí que quien quiera participar en este proyecto, nosotros seguro que vamos a estar interesados. No te oímos, María Isabel, no te escuchamos. Lo que he escuchado hoy, lo que ustedes han escuchado durante todas las ponencias, es que este aspecto de las competencias digitales es muy complejo. O sea, no es solamente saber manejar los instrumentos, IT tools, que yo creo que eso se vuelve hoy en día más o menos lo más fácil, como antes nunca hubiéramos imaginado tener esta conferencia que funciona bien de forma híbrida. Entonces es mucho más complejo, porque además lo que nosotros se ha hablado en la DG Reforma, y por eso se presentó este proyecto emblemático, es que además la gobernanza para generar programas de competencias digitales es extremadamente compleja, y tiene muchos problemas en los Estados miembros y en las regiones, porque es que esto va mucho más allá de la atención continuada. Entonces tenemos que hablar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, y pues generar estos programas a largo plazo. Tienen que ser programas además que sean supremamente ágiles, porque todo cambia muy rápido. Entonces yo creería que también, si ustedes piensan que esto es un tema importante, pues pensar que este año se está lanzando este proyecto emblemático a nivel de la DG Reforma, con la posibilidad de hacer multipaíses, multiregiones, cosas específicas, de avanzar paso a paso, puede ser interesante para diferentes regiones con diferentes niveles también, y experiencias, ¿no? Para compartir también experiencias dentro de lo que se ha llevado a cabo, que ha funcionado menos bien. Entonces yo creería, para los que están aquí presentes, y cuando estos 3 días que ustedes estén todavía en esta ponencia, creo que les falta todavía un día, hablar con las diferentes comunidades autónomas, si esto puede ser interesante. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues daríamos cerrada la sesión. Muchas gracias por asistir, y bueno, esperemos que podamos seguir encontrándonos. Y pues como acabáis de ver, si hay alguien que tiene algún interés, ¿no?, en unirse a este proyecto, pues bueno, somos todo abiertos a propuestas. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.